La Voz Universal TV presenta Educa COVID-19 con Daniel Pasquier. Educa COVID-19, su programa de carácter educativo sobre el causante de la pandemia, el virus COVID-19, que es transmitido por la gentileza de La Voz Universal Radio, pero también por el lavozuniversal.tv, el canal digital y todos los medios, pues el Face, el Instagram, YouTube, etcétera, tanto de la radio como del canal. Este programa va dirigido a aclarar algunos puntos que siguen en algunos casos motivo de controversia. Y nuestra intención siempre es que se maneje usted con una información confiable. Por tanto, no vamos a discutir las distintas versiones, sino qué es lo que se sabe sobre ese tema con fundamento científico, con publicaciones comprobadas, y que no sean nomás pues esos comentarios que a veces por WhatsApp, por el Face, salen de gente amiga, aficionada o bien intencionada, pero que no hacen más que confundirnos. El primer punto aquí que quiero mencionar no es una buena noticia, pero es importante decirlo. Para la mitad de la humanidad, que son mujeres, pues muchas fumadoras y muchas fumadoras empedernidas, pues se vea o no se vea a veces en las imágenes radiológicas, pero hay siempre por lo general, pues pequeñas lesiones fruto del hábito de fumar de forma intensiva por largos tiempos, muchos años. Se ha comprobado de que las mujeres y fumadoras, cuando agarran el coronavirus, tienen una patología más grave que los hombres. Esto digo que no es una buena noticia porque hay muchísimas personas que tienen el hábito de fumar a lo mejor desde muy jóvenes, y esto, quiera que no, de alguna manera parece haber sensibilizado los tejidos pulmonares para que el coronavirus haga lesiones más rápidas, más graves, y por tanto la evolución sea peor. Básicamente, eso se ha comprobado de que es por la disminución de la capacidad del pulmón para diluir o para difundir el monóxido de carbono. Entonces, ese es un punto. Pero también en los casos ya complicados, donde empiezan a haber lesiones vasculares, que es lo que se ha demostrado ser la lesión fundamental del COVID en los pulmones, pues se libera un díptero, proteínas que también vienen a agravar un dímero, si he dicho un díptero, que un díptero tiene que ver con otra cosa. Un dímero que se libera cuando empiezan las lesiones vasculares en los fumadores con mayor intensidad y que también generan el peor pronóstico. Una advertencia que no es tarde, una advertencia que puede ayudar a tomar precaución con el tema de las fumadoras. Bueno, otro tema, vamos a ir un poco rápido. Ya llegaron vacunas a Bolivia, sabemos que
de Sinopharm, una vacuna china. Tiene las garantías, tiene las pruebas, han hecho publicaciones, se sabe. Y obviamente que se están utilizando, se está vacunando primero, en teoría, se debería haber vacunado a los que están en mayor riesgo, que son los que están atendiendo a enfermos de COVID, en hospitales, en centros de salud, bueno, en todo el aparato que tiene de infraestructura el Estado boliviano para atender enfermos de COVID. Ojalá sean excepciones, no sea la norma, y mejor si es mentira de que se está vacunando gente que no tiene nada que ver con el sector salud. Y eso no es por decirle, uy, somos los malos y eso, qué sé yo, son gordos, son bajitos, o son blancos, o son indígenas. No. Es porque primero tenemos que cubrir a las personas que están en mayor riesgo y además están en mayor riesgo porque prestan un servicio. Están atendiendo a los enfermos de COVID. Entonces, eso en todo el mundo, y el sentido común nos señala de que tienen que ser los primeros en recibir vacunas. Si hemos recibido las primeras 20.000, bueno, obviamente que ahí no cabe de que nadie, ni un ministro, ni un viceministro, ni un pinche funcionario de ningún partido, pues vaya a vacunarse. No, porque 20.000 apenas da para el sector salud y bueno, y los principales, no todos. Educa COVID-19 con Daniel Pasquier. Entonces, hemos recibido 500.000 más. No sé, vuelvo a repetir lo que dije hace una semana. Todo el mundo está medio calladito con el tema de las 500.000. Nadie las ha visto. Pero confiaremos en que las autoridades de salud no están jugando con una cosa tan seria y tan grave y que han llegado 500.000 vacunas. Bueno, con 500.000 dosis ya podemos pensar en que se va a ir a los sectores de mayor riesgo, obviamente, pero también ya metiendo en orden los que tienen menos riesgo, etcétera, etcétera. Pero esta vacuna que nos ha llegado, decimos que es la Sinopharm, tiene garantías. Distinta a esa otra vacuna de origen ruso, la Sputnik, que recibió Argentina, que hubieron muchos casos referidos a efectos secundarios, a que la gente que la recibió, pues tuvo convulsiones, tuvieron vómitos, diarreas, etcétera, etcétera. No hay, de todas maneras, literatura científica confiable para decir en qué condiciones está esa vacuna, cómo se la ha hecho, cómo se la ha conseguido y qué eficacia, etcétera. Falta el respaldo científico. Nosotros estaremos esperando una vacuna que creo que fue gestionada ya en el anterior gobierno, de los primeros en pedir ser incluidos en un grupo de países que iban a recibir unas donaciones, por algunos criterios que se tomaron de países más necesitados, de menos recursos y por tanto de difícil acceso comprando pues las vacunas. Entonces, por un acto humanitario. Estábamos con unos cuantos países allí y creo que de los latinoamericanos el único. Pero hemos de esperar el AstraZeneca, que es una vacuna generada en los laboratorios de la Universidad de Oxford y en Inglaterra, y que tiene algunas ventajas, entre otras la logística para manejarla no necesita estar congelada a menos 70, menos 80 grados, cosa que en este país, bueno, pues es casi ponerle una traba definitiva, porque la distribución, etcétera, exigiría que hayan esas condiciones en todo el país y no la hay. Entonces, la AstraZeneca, de todas maneras, tiene menor efectividad. Al principio se habló del 63%, pero ya últimamente, con la experiencia, la difusión, miles y miles de vacunas,
pues se ha reconocido que está efectiva hasta en un 90%. Muy bien, seguiremos con estos detalles de la calidad, la efectividad, la eficacia de la vacunación y de las distintas vacunas. Se decía que entre otras limitantes de la AstraZeneca no era efectiva en mayores de 65 años. También queremos ahora ya no desmentir, porque no era una mentira, simplemente que faltaban datos. Ya se ha confirmado en la misma Inglaterra, en Escocia, de que la AstraZeneca es segura en mayores de 65 años. O sea que ya se está vacunando a mayores de 65 años con la vacuna inglesa AstraZeneca. Nuestros principales problemas, que lo hemos mencionado en un anterior programa, es la cantidad de vacunas y el ritmo, cómo nos van a ir dando las vacunas. Si nosotros estamos en marzo y hemos recibido 500.000, bueno, ¿cuándo iremos a recibir las otras 500.000 o 100.000 o 1.000.000? No sabemos. Hay cifras que el gobierno ha ido adelantando, pero uno se pierde un poquito entre la propaganda y la realidad, porque ya la propaganda es como si estuvieran llegando mañana y bueno, en realidad todavía no sabemos cuándo van a llegar. Para un ejemplo, esto es fundamental. Si ustedes miran los que nos siguen por el canal o en un celular, en una pantalla, no solamente por la radio, verán que una cosa es prever con estas cantidades, en teoría, que nos van a mandar en teoría y que las vamos a poder distribuir en teoría y inocular a la gente, pues en un tiempo X, uno puede hacer una relación, decir, estamos en marzo, bueno, pues en abril estaremos en tantos millones vacunados, en junio tal, y para, qué sé yo, como ha hecho Estados Unidos, el 21 de septiembre estará vacunado el 70% de la población. Nosotros en Bolivia no tenemos esa posibilidad. Está en esa gráfica que tenemos en pantalla, pues la previsión que uno hace en función de esas variables que he comentado. Pero otra cosa es ya si llegaron a tiempo, si llegaron en las fechas previstas, si llegaron las dosis que habíamos hablado o que habíamos contratado, si nos cumplieron el contrato, es decir, nos mandaron el 1.000.000 que nos habían dicho o nos mandaron en vez de 1.000.000, 500.000 o 100.000. Y así es como la realidad es otra línea. Es la línea en esa pantalla, pues que se ve con puntitos rojos y que pueden retrasar 1 año, pueden retrasar 2 años, pueden retrasar 3. Nosotros hemos hecho un cálculo que al ritmo que estamos recibiendo y más o menos previsible, podemos estar vacunando en Bolivia todavía el 2024. 2024. Y eso no es para el 100% de la población, sino es que es para alcanzar la inmunidad colectiva que va del 70% en adelante. Es decir, tendríamos que vacunar a más de 7 millones de bolivianos para pensar que tenemos controlada la pandemia, que van a seguir habiendo casos, pero que ya serán aislados. Estaríamos, casi diríamos, fuera de peligro. Le hago la comparación con cualquier otra enfermedad, sarampión, la polio. Es decir, cuando se ha llegado al 100%, obviamente nunca será al 100%, porque vaya usted a buscar al último hombre en el país que no ha recibido vacuna. Pero bueno, se habla ya de una cobertura mayoritaria. Recién la población está amparada de la polio, del sarampión, etcétera, etcétera, de la fiebre amarilla. ¿Estaremos nosotros en condiciones de volver a la normalidad, que es el tema de este programa? A ese ritmo, en esas condiciones, ¿cómo estamos? No perdamos el tiempo, y no confundamos a la gente. Hay profesores que ya están pidiendo que se vuelva a las clases presenciales.
pero ¿cómo diablo se va a ir a clases presenciales en las condiciones que estamos? Tampoco le hay que exigirle al gobierno que fije fecha, ya después de las vacaciones de invierno. No puede el gobierno responsablemente ponerle fecha. Al ritmo que estamos, ni hablar del año 2021, ni hablar de esta gestión. Por supuesto que puede salir una resolución ministerial diciendo vuelven a clase todos los chicos. Bueno, ya entrará en el tema de las responsabilidades del gobierno y ahí también habrá que asumir la responsabilidad paterna. Los padres tendrán que decir, lo llevo a mi hijo al colegio, lo llevo a mi hijo a la universidad, que vayan, porque no van a haber vacunas para escolares. No van a haber. Estamos hablando simplemente de las vacunas para los grupos que están en mayor riesgo. Tenemos además la gran ventaja, dentro de nuestras limitaciones, de recurrir a las experiencias ya de otros países que van vacunando más rápido, que tienen más acceso a vacunas, que ya... Entonces nosotros ya sabemos los ritmos, las logísticas, las reacciones, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que aprovechar toda esa experiencia. Nadie todavía se plantea volver de aquí hasta junio a clases presenciales y de una manera indiscriminada. Se han hecho ya experiencias en algunos lugares de que vuelvan los niños del inicial, los más pequeños, porque son los más resistentes, son los que están como con una inmunidad mayor, no les afecta, son poco propensos a ser afectados por la pandemia. Pero aún así en Alemania volvieron atrás. Hubieron algunos casos, pocos, pero suficientes como para que el gobierno alemán diga, volvemos nomás a la restricción, nuevamente a sus casas todos, y en esa estamos, que ensayamos, que no ensayamos. No es cuestión de decir, volvemos, y que puedan volver 5 chicos por aula. No, eso no es volvemos. Volvemos es cuando todos puedan volver. Pero si volvemos unos poquitos, 3 días a la semana, eso no es volver, y eso no es la normalidad. Esto obviamente tiene que ver con que todos los docentes, todos los colegios, todos los centros educativos tienen que estar encima del tema de la vacunación, saber bien los criterios para no dejarse embaucar en comentarios que van a hacer mucho daño, van a confundir a los padres, a la sociedad. No está tan fácil la vuelta a las clases presenciales, no está tan fácil. Esto me adelanto ya a comentarios que vendrán, etcétera, etcétera, pero es que no nos apuremos, mejor hagamos bien las cosas como estamos haciendo en la modalidad a distancia, aprendiendo a manejar todos los programas, las plataformas, que los profesores, bueno, en el sector privado evidentemente están funcionando desde el 1 de febrero prácticamente con absoluta normalidad los colegios, pero en el sector público todavía están casi arrancando algunos cursos, algunos colegios. No se entiende todavía por qué no hay un internet confiable, no hay un internet como se ha dicho que va a ser gratuito, etcétera, etcétera. Está funcionando la educación a distancia vía la televisión, pero eso adolece de muchísimas falencias. Entre otras cosas de calidad, le puedo decir que no es aceptable que la independencia cruceña la hayan iniciado los afroindígenas, es un movimiento afroindígena. Bueno, eso es pésima calidad de profesorado, pésima calidad, por supuesto, de información. Se está improvisando. Me imagino que el profesor o quienes han hecho los programas, que han hecho esas cartillas, pero no podemos pelarle. Esto es una observación desde el punto de vista de Santa Cruz, porque yo soy cruceño y sé algo de la historia de mi pueblo. Pero seguramente veo la de Trinidad, veo la y voy a encontrar otro tipo de barbaridades. Si nosotros queremos aprender algo
que sea útil para los estudiantes y para el país, hablemosle con franqueza, con honestidad, con seriedad de la historia o de cualquier tema. Tenemos que seguir con esto. Bueno, ¿por qué es importante esto para pensar en normalidad? Primero, porque no está tan cerca, eso hagámonos a la idea. Lo segundo, estamos diciendo de que tenemos que vacunar primero, para bien nuestro y para bien de todos, después de la primera línea, que son los médicos, las enfermeras, los bioquímicos, los analistas, y los porteros y los camilleros, etcétera, etcétera, esenciales para que funcione un centro de salud, un centro de recojo de enfermos de COVID, etcétera, es a los primeros. Vencido todo eso, tienen que venir todos los cuerpos de seguridad, sean de la policía, sean del ejército, sean las Fuerzas Armadas, obviamente, y los bomberos, y bueno, todo el que presta un servicio público que tiene que ver con ir a una casa, recoger a los enfermos, llevarlos hasta un centro de salud. Eso es la segunda tandada. Pero qué importante es, después de eso, entrar ya con el sector educativo. Todo el mundo está haciendo ese esquema. Vacunar a los maestros. Vacunar a los maestros, porque son el mayor riesgo. No son los chicos, son los maestros. Los maestros son mayores, muchos de ellos, y están expuestos a que 30 chicos que vienen a su aula, pues, de alguna manera le acarreen el virus. Al revés es más difícil. Que un profesor enfermo vaya a un aula. El profesor es consciente de los síntomas, cómo, dónde ha estado, qué hizo, para decir, por responsabilidad no voy al aula, no voy a dar clase, aviso que no estoy en condiciones, me haré un test, etc. Pero al revés es más complejo. Hay que vacunar al sector educativo. Y por supuesto, a todos los chicos o profesores, docentes, todos los involucrados en la educación, que tengan alguna discapacidad, alguna patología de base. Tienen que ser los que vienen detrás. No vamos a agarrar a los chicos sanos, a los profesores sanos, no, hay que empezar con los que necesitan más. Por supuesto que ya hemos dicho que todo dependerá de las condiciones, de la disponibilidad del material que tengamos. Pero la línea trazada en general es la que le estamos mencionando. Con los menores, que son todos los estudiantes sanos, sin patologías de base, por debajo de los 16 años, prácticamente van a ser los últimos a vacunar, porque son los de menor riesgo. Entonces, la lógica, el sentido común, repito, nos dice de que ellos serán los últimos. No vamos a correr a que me vacunen a mi hijo. Primero vacúnese usted, vacune a su abuela, vacune a su padre y después vayamos a los que menos necesitan, a los que menos riesgo tienen. Entonces no es cuestión de presionar, hacer huelga de hambre, bloquear caminos. No, porque ya sabemos cómo somos los bolivianos. A veces no escuchamos los razonamientos y ya actuamos. Bueno, todo eso es útil para ir pensando en la normalidad. Pero también creo importante tocar un tema. Nos vacunamos como sea. Cuando el gobierno autorice que el sector privado traiga vacunas, pues habrá más disponibilidad y parte de lo que estamos diciendo puede cambiar. Puede acelerar un poquito la vacunación general. Pero vamos a ver, ya conocemos de sobra las vacunas que son más seguras, las que son más eficaces, que son Pfizer, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca, y está ya en Estados Unidos, todavía no en el resto del mundo, la de Johnson & Johnson, que es una sola dosis, con suficiente eficacia como para garantizar más allá del 80%. Pero
con una enorme ventaja. Se ha asociado con un monstruo en el tema vacunas como es Merck. Merck es un monstruo de empresa farmacéutica, de empresa generadora de medicamentos, vacunas, etcétera, que no había entrado, se había retirado de la carrera de fabricar una vacuna para el COVID, pero se ha asociado con Johnson Johnson. Entonces, la capacidad de Johnson Johnson para proveer de vacunas se multiplica no sabemos cuántas veces. Entonces, probablemente nosotros entraremos en la ola de los Johnson Johnson, una sola vacuna y usted está inmunizado. Pero, ¿cuánto me protege? ¿Cuánto me protege una vacuna? No quiere decir que me vacuno y ya con eso ancha es Castilla, dicen en España. Hacer lo que me dé la gana. No. Me protege una Pfizer, una Moderna, un 95%, la otra un 80%, la otra 60 y tantos. Eso quiere decir que tengo riesgo de agarrar nomás un contagio nuevo, o sea, contagiarme a pesar de estar vacunado. Por eso la eficacia es importante. Pero no es que de la de 95% de cada 100 personas, digamos 5 se van a enfermar a pesar de estar vacunadas. No. Quiere decir que la protección me garantiza de que tengo el 95% de probabilidades de que no me contagie. Es distinto a decir de cada 100, 5 se van a contagiar. No, no es eso. En realidad la protección es mayor, al punto de que está por el 0.0 y algo el que tiene una eficacia del 95%. Las posibilidades de que yo, después de vacunado con una vacuna del 95%, son ínfimas de que yo me vaya a agarrar el COVID-19. Eso es un tema importante porque no vamos a descartar una que porque el 80, que por el 90, que por el... No. Es que cualquiera nos protege. Cualquiera nos protege. Tiene una eficacia muy alta toda la vacuna. Una menos que otra, pero es muy alto. Entonces, si tengo el 80% de eficacia en una vacuna, quiere decir que yo tengo el 80% de posibilidades de que no me contagie, aunque esté en un ambiente donde hay virus, etcétera, etcétera. La posibilidad de infección, de contagio, es mínima. Bueno, como estamos en el área occidental, estamos cerca de Estados Unidos, estamos más cerca de Europa que de otros países proveedores ahorita de vacunas, puede ser que nos llegue la Pfizer, Moderna, AstraZeneca, como le hemos mencionado, aparte ya de los esfuerzos que está haciendo el gobierno y también el gobierno chino por mandarnos a Bolivia la vacuna china. Bueno, de alguna manera nos va a llegar algo. Pero eso sí, lo que sí le aconsejo es tener la máxima precaución. No compre en cualquier lado. Si compra en privado, tiene que venir de alguien confiable. No va a ir a una ahí, donde voy al mercadito, donde yo compro una, qué sé yo, una aspirina. No es ahí. La vacuna es algo que tiene que ser manejado correctamente para que sea eficaz hasta el final. Si no, es que le pongan agua nomás en la jeringa y punto. No va a servir para nada. Es importante, vamos a terminar recalcando, de que a pesar de la vacuna, a pesar de todo lo que estamos diciendo, no podemos, no debemos, tenemos que hacer un esfuerzo grande en no olvidar las recomendaciones básicas. El barbijo, la distancia social y la higiene en las manos ya es un hábito que tenemos que incorporar.
porque se irá este virus, se irá esta pandemia, pero puede aparecer en cualquier momento otra. Y hay otras que están todo el tiempo rondándonos, como la influenza, etcétera, que probablemente pues corre tanto contagio porque no habíamos adquirido estos hábitos que con el COVID-19 nos las hemos metido en la cabeza, lo hemos metido en nuestra manera ya de convivencia. Al tipo que se nos echa encima, lo tenemos que empujar si hace falta. Oiga, váyase pues 1,5 metros. No tiene por qué hablarme encima si yo lo oigo igual a 1 metro, a 2 metros. Peor si me va a toser en la cara, peor si me va a estornudar en la cara. Póngase un barbijo, etcétera. O sea, nos va a servir no solo para el COVID, nos va a servir para muchas otras enfermedades por virus que andan sueltas. El director el principal autoridad de la Organización Mundial de la Salud, y tenemos la declaración ahí literal, pues lo que lamenta él, que a pesar de todos los esfuerzos, pues lo que no va a dejar que acabemos pronto con esta pandemia es que la gente se descuida, se olvida de las recomendaciones esas sencillas. Desgraciadamente, y dice además, desanima. Es desgastante repetir lo mismo y que hayan países, culturas, pueblos que no hacen caso. Mientras que hay otros que han sido exitosos en la lucha contra la pandemia, porque usted les dice, anden por la izquierda y no tiene que repetirlo 2 veces, ya caminan por la izquierda. Le dijeron pónganse barbijo y todo el mundo se puso barbijo. No anda discutiendo, no. Distancia social y distancia social. Entonces, el director general de la Organización Mundial de la Salud reconoce los avances, los esfuerzos que se han hecho, todos, también los bolivianos, pero lamenta que muchos de esos éxitos quedan opacados por la indisciplina de la gente, porque no hace caso. Nada más. Tendríamos, como ustedes saben, para el día y la noche hablando del COVID-19, quedémonos acá. Muy buenas, con la gentileza del Colegio Mayor Santo Tomás de Aquino y el Instituto de Ciencia, Economía, Educación y Salud, una vez más, Educa COVID-19. Educa COVID-19 con Daniel Pasquier.